Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este módulo 6 de la introducción al Evangelio según San Marcos. Vamos a cubrir capítulo 8, versículo 27, al capítulo 10, versículo 52, incluyendo 3 predicciones de la pasión y la transfiguración. Gracias por estar aquí con nosotros. En esta última etapa, en esta etapa en la que estamos, Jesús viaja de Betsaida, aquí lo tengo en el mapa para que lo veas, a la orilla del mar de Tiberíades, como puedes ver, hacia Cesarea de Filipo, ahí donde está ese triangulito. Un área habitada por no judíos, hay que tener eso en cuenta. Las ciudades nombradas Cesarea habían sido nombradas en honor al emperador, o sea, al César. Aquí Cesarea de Filipo, en honor también a Felipe, uno de los hijos de Herodes el Grande, quien había en sí reconstruido esta ciudad. Importante saber esa geografía generalmente. Aquí en el siguiente pasaje tenemos la tan importante declaración de Pedro. Una pregunta que les hace Jesús a sus discípulos y que también nosotros debemos hacernos a nosotros mismos y reflexionarla. Empezando con el versículo 27 en el capítulo 8, cuando Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti, hermano y hermana? ¿Acaso es un buen hombre, un buen maestro, o quizás un rebelde, un revolucionario que vino a desafiar las convenciones religiosas de su época? ¿O lo vemos como verdaderamente es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, el Hijo de Dios Altísimo? Es algo que siempre podemos reflexionar y crecer en nuestra fe con esta reflexión. La respuesta inicial de los discípulos corresponde a lo que habíamos leído en el capítulo 6 de Marcos, versículo 14-15, lo que la gente decía de Juan el Bautista en la corte de Herodes. Es lo que ellos precisamente reportan aquí en la respuesta. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eras Elías, otros que uno de los profetas. Fue lo que la gente contestó en aquel entonces. Pedro, como cabeza de los apóstoles, responde: tú eres el Mesías. Ambos, Mesías en hebreo y Cristos en griego, significa el ungido. Y los personajes que vemos precisamente mencionar que son ungidos en el Antiguo Testamento son sacerdotes, profetas y reyes. Así como también nosotros en nuestro bautismo el día de hoy somos ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Capítulo 8, versículo 31, tenemos el primer anuncio de la muerte de Jesús. Jesús les anuncia a sus discípulos por primera vez que va a tener que padecer esta pasión. Pedro, que anteriormente en el pasaje que acabamos de considerar contestó tan acertadamente dando la respuesta de que Jesús es el Mesías, pues ahora se equivoca, ¿verdad? Se resbala, mostrándonos que no entendían en este punto los discípulos todavía el punto de la misión de Jesús. No entendían a qué había venido, no entendían por qué tenía que sufrir y morir. Y esta falta de entendimiento también las tenemos nosotros, ¿verdad? Muchas veces ante cosas que nos pasan, tragedias, cosas malas, accidentes, enfermedades. Y lo que pasa es que, bueno, muchas veces lo vemos de manera humana. Para entender las cosas, muchas veces tenemos que pedirle a Dios que nos deje ver las cosas no con ojos humanos, sino más bien con ojos divinos. Siguiente pasaje, cortito. Jesús nos dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Versículo 35. Continúa: quien quiera salvar su vida la perderá, quien pierde su vida a causa de mí y del Evangelio la salvará. Y ese gran pensamiento: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Un mensaje que debemos considerar, ya que el día de hoy hay muchos predicadores cristianos que predican pues un evangelio basado en la prosperidad, que supuestamente mientras más creas en Dios, mejor te va a ir. Y obviamente hay que tener fe en Dios, y una fe que se demuestra pues donando nuestro dinero a ese predicador, ¿verdad?
que se enriquecen más bien de la gente. Hay que tener cuidado con ese mensaje, porque ese no es el mensaje de Jesús. Su mensaje es que seremos perseguidos por creer en Él. Su mensaje es de invitarnos a una relación que nos hace felices, no necesariamente en este mundo, sino en el siguiente. Vamos a sufrir en este mundo, sí, pero podemos crecer en fe al unir los sufrimientos que tenemos a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es una manera de santificarnos, una manera irónica, cómo vence Jesús a la muerte. En vez de volverse el punto más bajo de su derrota, es el momento en que Jesús es exaltado venciendo la muerte. Entramos ahora a lo que es el capítulo 9, con este mensaje del reino de Dios. Les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Y muchas personas se preguntan cómo está diciendo esto Jesús, de que se va a manifestar antes de que muchas personas mueran. Y bueno, no se refiere más bien a su segunda venida, a la parucía, sino se refiere más bien esa venida del reino de Dios, más bien a la manera en que por medio de la predicación se expande milagrosamente la iglesia a través de todo el mundo conocido. De ahí entramos a lo que es la transfiguración, empezando en el versículo 2, capítulo 9. Un pasaje importantísimo que debemos de tener presente. ¿Qué significa la transfiguración? Notemos que esta transfiguración se encuentra en medio de dos predicciones de la pasión. Jesús acaba de anunciar la pasión hace un momento y inmediatamente después, casi más adelante, versículo 30, capítulo 9, va a realizar otro anuncio de su pasión. Los discípulos quizás no están entendiendo el significado de la cruz, pero hay que entender que la cruz lleva a la gloria. Hay que también reconocer los grandes paralelos que tiene este pasaje con el libro del Éxodo, con Moisés, ya que Jesús, como sabemos, es el nuevo Moisés. Y los 6 días, en el versículo 2, es un paralelo de los 6 días en que las nubes cubrieron el monte de Sinaí antes de que Moisés subiera. Éxodo 24, versículo 16. La montaña alta, el cerro alto, también presente en ese pasaje del Éxodo con el monte Sinaí. Los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que acompañan aquí a Jesús, también paralelo en ese pasaje, los 3 hombres, Aarón, Nadab y Abiú, que fueron invitados a orar con Moisés en el libro del Éxodo capítulo 24, versículo 1, y que más adelante son ordenados sacerdotes. El resplandor de Jesús que vemos aquí, versículo 3, paralelo con el resplandor del rostro de Moisés después de su encuentro con Dios. Se contagia un poco Moisés de este resplandor divino. Y aquí lo mismo pasa con Jesús, también que es Dios nuestro. Paralelo bastante fuerte. Dios habla desde una nube, aquí en el versículo 6, esa nube siempre es símbolo de la presencia de Dios. Paralelo a la llamada de Dios a Moisés desde una nube en el libro del Éxodo capítulo 24 versículo 16. Dios dice: óiganlo a él, pónganle atención, versículo 7, al igual que el paralelo de cómo nos dice en profecía capítulo 18 versículo 15, libro de Deuteronomio: te levantará el Señor tu Dios un profeta como yo, a él óiganlo. Entonces ya nos había presagiado Dios la venida de un nuevo Moisés, ya nos había dicho escúchenlo, y aquí nos lo recarga en la transfiguración. Los discípulos, vemos su respuesta, versículo 6, tienen miedo. También tiene un paralelo en el pasaje del Éxodo, el miedo que sienten los israelitas ante el rostro resplandeciente de Moisés. Entonces es muy importante también entender los paralelos en el Antiguo Testamento, el significado de este vistazo de la gloria divina en medio de las dos predicaciones de su muerte, de los dos anuncios de su muerte, para pues mostrarles un poco de la gloria que sigue después del padecimiento. Entonces es muy importante esta manifestación que la iglesia considera una epifanía, una manifestación de la divinidad de Jesús. Continuando en el versículo 9, otro ejemplo del secreto
mesiánico, no cuenten a nadie lo que hayan visto. Versículo 10, los discípulos se preguntan, ¿qué es eso de resucitar? Aun cuando habían presenciado ya Jesús resucitar a la niña en el capítulo 5, versículo 41. Los maestros de la ley interpretaban, vemos en el versículo 11, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y bueno, profetas como Malaquías capítulo 3, he aquí que envío mi ángel que preparará el camino delante de mí. Y de repente vendrá a su templo el Señor a quien buscan y el ángel de la alianza a quien desean. Entonces Malaquías lo menciona, también capítulo 4, versículo 5, he aquí que les enviaré al profeta Elías antes de que venga el día grande. Por eso había ese entendimiento, ese sentido de que Elías volvería antes de la aparición del Mesías. Y Jesús explica, bueno, sí, esto se ha cumplido en la persona de Juan el Bautista, que como ya lo hemos mencionado, tiene muchos paralelos, su apariencia, la manera en que lo muestra San Marcos, muy cercano a la descripción que tenemos de Elías. En el capítulo 9, versículo 14, tenemos ahora el pasaje de este joven con el espíritu impuro. En este pasaje Jesús nos reitera algo que mencionamos ya previamente. Se requiere fe para que Dios obre en nuestras vidas. Ante la aparente duda del padre del joven que dice en el versículo 22, si puedes hacer algo, ten compasión de mí y ayúdanos. Jesús de cierta manera lo reprende, le dice, ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Y ante esta corrección, la actitud del padre cambia. Sí creo, ayúdame a creer más. Que son palabras que debemos de llevar en nuestro corazón, de pronunciarlas frecuentemente y orar nosotros mismos. Sí, Señor, creo en ti, aumenta mi fe, ayúdame a creer más. Fortalece esa fe. Así debe ser nuestra oración, como la de este Padre, llena de humildad, de confianza en el Señor, de que nos va a ayudar en nuestra debilidad, que nos impide a veces crecer en la fe. Otra cosa que claramente nos enseña este pasaje es la necesidad de la oración para vencer los ataques del enemigo. Por eso nuestro Señor nos enseña, oren siempre. Y todo lo podemos hacer cuando confiamos en el Señor, y la oración nos ayuda a aumentar esta confianza. Tenemos el anuncio por segunda vez de la pasión, versículo 30. Estamos en el capítulo 9, versículo 30. Vemos la dedicación de Jesús enseñando a sus discípulos, dejando la multitud de la gente para buscar estar a solas con los discípulos. Los discípulos todavía no entienden en este punto la misión de Jesús. Esta falta de entendimiento puede que se deba a la falta de fe, la falta de oración. Como vimos en el pasaje anterior, les faltaba oración. Esta confusión, esta falta de fe, es lo que los lleva a abandonar a Jesús en su pasión. Y esto es mensaje para nosotros. Hay que estar asiduos en nuestra fe. Muchas veces dicen, no, pues es que no tengo ganas de ir a misa, no quiero confesarme, no oramos. Y pues eso causa que también nosotros hagamos a un lado el amor de Dios. Entonces hay que estar asiduos en estas prácticas. Siguiente pasaje, tenemos la discusión de quién es el mayor, quién es el más importante, versículo 33. En este pasaje, una vez más, que ha demostrado que los discípulos de plano no entendían la misión de Jesús. Jesús les acaba de mencionar por segunda vez su pasión, y aquí ellos están peleando por ver quién va a tener una posición más alta en el gabinete de su gobierno. Plenamente no entienden. Y la advertencia aquí es muy clara. Hay que tener cuidado de que la ambición no sea lo que nos guíe a servir en la iglesia o en algún ministerio. Y eso nos pasa muchas veces. Queremos lucirnos, queremos ver que la gente nos vea, queremos a veces sentirnos bien de que estamos ahí. Y nos enseña Jesús que la visión verdadera del liderazgo cristiano es servicio en la humildad. El primero debe ser el último y el servidor de todos. Otra cosa muy importante que Jesús nos enseña aquí es que debemos tratar a los más débiles como si estuviéramos tratando con Jesús mismo.
Estamos ahora en el capítulo 9, versículo 38. En este pasaje Jesús nos advierte el no caer presa de un cierto exclusivismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchas veces nosotros juzgamos a las personas, aún los que están dentro de la iglesia, si no hacen lo que nosotros hacemos. No eres buen católico si no estás en el grupo de oración. No eres buen católico si no eres carismático. No eres buen católico si no eres misionero. O si no rezas el rosario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tomamos como punto de partida la práctica de nosotros, lo que a nosotros nos gusta hacer, el grupo en el que estamos nosotros, y juzgamos a los demás. ¿Y qué nos está diciendo aquí Jesús? El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el bien es bien sin importar quién lo hace. Todos estamos siguiendo a Jesús de diferente manera. Así como hay diferentes personalidades, así también hay diferentes maneras de seguir a Jesús. La mujer con el flujo de sangre tímidamente le toca el borde de su manto, mientras que otras personas, Zaqueo se sube al árbol, le busca. Otros gritan, el ciego: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Todos tenemos diferentes maneras de seguir a Jesús, entonces no hay que caer presa de un cierto exclusivismo, de decir, si tú no haces lo que yo hago, si no rezas tú lo que yo rezo, no eres buen cristiano. Mucho cuidado con eso. El siguiente pasaje habla un poco del escándalo. ¿Qué es el escándalo? Es cualquier cosa que se hace, que se diga o que se deja de hacer que lleve a otra persona a cometer un pecado. Eso es lo que significa en el ámbito cristiano, en el ámbito teológico, el escándalo. Siendo que el pecado es lo peor que puede existir, el más grande de los males, ahora el conducir a alguien a cometer el pecado es algo bastante serio, sobre todo si se trata de alguien tan vulnerable, tan inocente como un niño. Por eso, padres y maestros, nosotros tenemos gran responsabilidad de educar propiamente a los niños, inculcándoles los valores que sean consonantes con nuestra fe. La recomendación de cortarse el pie, sacarse un ojo, obviamente, y no debe de tomarse literalmente. Lo que Jesús aquí nos está exhortando es de separarnos de cualquier cosa que no sea causa de pecado, por más preciosa, por más querida que esa cosa sea. Así como el pie, así como el ojo, así como la mano me es tan útil y tan cerca de mí, pero si es cuestión de algo que me va a hacer caer en pecado, sepárate. Así también amigos, familiares, situaciones, alimentos. Si esas cosas te causan caer en el pecado, si el grupo de amigos en que estás te llevan a emborracharte cada fin de semana, sepárate de eso, córtalo. Porque de nada sirve el que estés completo y caer en el infierno. Más vale bien entrar al cielo incompleto, ¿verdad? Entonces se está refiriendo más bien a las cosas que nos separan de Dios, hay que cortarlas. Estamos entrando ahora en el capítulo 10, en este pasaje tan importante también sobre la discusión sobre el divorcio. Vemos una vez más a Jesús en movimiento, Jesús saliendo de Capernaum y yendo a la región de Judea, la tierra que está al oriente del Jordán. Entonces Jesús siempre en el Evangelio constantemente en movimiento. Nota en este pasaje el contraste entre la sencillez de la gente y las artimañas de los fariseos. La gente sigue a Jesús, mientras que los líderes, los fariseos, quieren ponerle trampas. La pregunta de los fariseos está diseñada para que Jesús repudiara la ley, lo que sería una blasfemia, y de esa manera pues podrían sentenciarlo a muerte. Pero Jesús, que es Señor de la ley, le da una interpretación autoritativa. La ley del divorcio fue creada por Moisés como concesión por la dureza de sus corazones. De hecho, en aquel entonces la ley del divorcio era más bien pues una mejora, era un paso adelante, porque si no hubiera esa ley, antes de que hubiera esa ley, marido que se deshiciera de su mujer, pues la mujer quedaba completamente desamparada, sin poder volverse a casar. Mas ahora con esta ley, bueno, ahora hay la posibilidad de que vuelva a ser protegida, a casarse con alguien más. Entonces, de cierta manera,
Es un avance de la cuestión en cómo estaba anteriormente, sin poderse tener ninguna libertad de volverse a casar. Entonces, esta ley es una concesión de Moisés, pero Jesús nos recuerda que el divorcio no estaba en el plan original de Dios. Por eso la iglesia, siguiendo la enseñanza de su maestro, sostiene la indisolubilidad del matrimonio el día de hoy. Jesús, en este siguiente pasaje, capítulo 10, versículo 13 al 16, nos muestra una vez más su alta estima por los niños, cómo debemos ser como ellos para entrar al reino de Dios. Y nota en este pasaje cómo Marcos nos muestra la emoción humana, el lado humana de Jesús, su enojo. Esta es una de las pocas veces que Jesús nos muestra emoción en este evangelio. Y la otra ocasión en que se enoja, por ejemplo, es cuando echa a los mercaderes del templo. Aquí lo que causa su enojo es la intolerancia de los discípulos por estos que son los más inocentes, los más vulnerables miembros de la sociedad. De repente quizás los discípulos tenían una buena intención de guardar la dignidad de Jesús, pero Jesús los corrige. Y eso me recuerda a veces cómo nos comportamos también, por ejemplo, en misa, que queremos sacar a los niños, queremos hacerlos a un lado. Las personas encargadas del orden los sugieres, ¿verdad? Con la buena intención quizás de guardar la dignidad de la celebración, quieren sacar a los niños para no hacer ruido. Y aquí Jesús nos dice, no, dejen que los niños se acerquen a mí. Capítulo 10, versículo 17, Jesús y el hombre rico. Jesús hace la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Jesús es más que un maestro bueno. Él es la bondad misma. Vemos aquí que el cumplir los requerimientos externos por sí solos no le da la salvación al hombre, ni tampoco a nosotros. A veces yo me meto en problemas cuando enseño, cuando predico, que no importa pues cuántos rosarios reces al día, o que vayas a misa todos los días, si el interior de tu corazón no está congruente con estas prácticas exteriores. Lo que nos salva es la gracia de Dios, que en nosotros florece en frutos de conversión, de humildad, de desprendimiento, de amor, de bondad, de misericordia. Entonces, si haces todas las cosas interiores, pero tenemos un corazón podrido y no amamos al prójimo, pues de nada sirve. Obviamente también hay que seguir la ley. También tenemos que seguir los mandamientos de la iglesia, ir a misa todos los domingos, claro. Pero la práctica externa debe estar acompañada de la conversión interna. Así somos nosotros. Incluso pues, los que trabajamos para el reino, hacemos todo lo que se requiere. O hacemos al menos lo que no se nos dificulta hacer. Pero háblenos del sacrificio, como aquí Jesús se dirige con el hombre rico. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así somos nosotros, para hacer lo que nos gusta, bueno, con mucho gusto, pero háblenos de sacrificio. Háblenos de darle una sonrisa al que nos cae mal, de darle una bienvenida, de darle un abrazo. Y también ahí nosotros fallamos. Una vez Jesús nos reitera que sus seguidores tendremos una gran recompensa, pero también habrá persecuciones y finalmente la gloria del cielo. Aquí en el siguiente pasaje Jesús anuncia por tercera vez su muerte, versículo 32, capítulo 10. Este pasaje marca el inicio ya del camino de Jesús hacia Jerusalén. Jesús en este camino que, como ustedes saben, pues lleva a su pasión y muerte. Con esta tercera predicación, Jesús se identifica más cercanamente con el servidor sufriente que nos muestra el profeta Isaías. Aquí Jesús nos dice, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Isaías capítulo 53, en uno de esos episodios llamados del servidor sufriente. Enseguida, capítulo 10, versículo 35, tenemos a los hijos de Zebedeo,
Con este pasaje vemos cómo al menos estos dos discípulos, Santiago y Juan, aún no comprenden del todo las palabras de Jesús sobre su muerte. Jesús en esta tercera predicción les acaba de decir que va a sufrir humillaciones, va a ser apresado y justamente condenado. Y aquí le preguntan por lugares de honor en su reino. Beber la copa significa compartir de sus sufrimientos. Compartir de su bautismo significa compartir de su muerte, al igual que para nosotros. Sí podemos, responden ellos, pero ¿qué sucede cuando llega la persecución en verdad? Lo abandonan. No me corresponde a mí dar esto, dice Jesús. Esto y la fecha del fin del mundo parecen ser cosas reservadas, especialmente para el Padre. ¿Para quién están reservados estos lugares que piden estos hermanos? No sabemos en realidad, pero es muy probable que sea reservado para personas como los patriarcas, Abraham, Moisés, Israel, etc. Una vez más, Jesús les enseña cómo debe ser el liderazgo cristiano. No buscando lugares de honor, sino más bien sirviendo a los demás. Finalmente, en este pasaje tenemos lo que es la sanación de Bartimeo el ciego. Bartimeo que llama a Jesús: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué ironía, ¿no? Que es el ciego quien ve a Jesús por quien realmente es. Sus discípulos no lo ven, la gente no lo ve. Su insistencia es lo que gana la atención de Jesús, quien le dice: ánimo, levántate. Este verbo en griego, levántate, tiene conexiones con lo que es la resurrección, una palabra parecida. Para nosotros este levántate es un salir, levantarnos del lugar en el que estamos en el pecado. Y como lo mencioné anteriormente, hay muchas maneras de buscar a Jesús. Aquí Bartimeo lo hace a gritos. Lo importante es tener fe, acercarnos, llamarnos. Este grito de Bartimeo está inmortalizado en la liturgia cuando nosotros decimos: Señor, ten piedad de nosotros. Muy cercano a lo que él dice aquí: ten compasión de mí. A diferencia de la curación de otro ciego anteriormente, aquí Jesús no lo toca, sino que lo sana simplemente con una declaración. También, a diferencia de otros casos, aquí Bartimeo, después de ser curado, nos comenta Marcos, sigue a Jesús. Ahora Jesús, que está ya en esta racha final, puede ser que también por su fe que demuestra Bartimeo, a él sí se le permite seguir a Jesús. Y para nosotros pues hay que imitar su fe, una fe como la de Bartimeo, que pide ver, que grita, que no se da por vencido. Esa fe que le gana no nada más el ver, sino que le gana también la salvación. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por su atención. Les recomiendo seguir el proceso, que sigan leyendo, contestando las preguntas y participando en los foros, y que nos envíen también cualquier comentario que tengan para mejorar estos cursos. Muchísimas gracias. Se despide su servidor, Juan Carlos Moreno. Nos vemos en el siguiente video.